Muy buenas a todos, bienvenidos a F1593, Gran Premio de Portugal, en el circuito de Portimao, una carrera inédita en el calendario de la Fórmula 1, inédita por el circuito de Portimao, ya que es la primera vez que se corre el Gran Premio de Portugal en ese circuito, ya que anteriormente sí se había disputado el Gran Premio de este país, pero bueno, era en el circuito de Estoril, hasta el año 1997, si mal no recuerdo. Eh, un circuito de los circuitos emergentes que debido al problema que estamos teniendo con la pandemia tuvieron que considerarse a sí mismo como lo fue Mugello, como lo fue Nürburgring, pero que de cierta forma no fue tan aburrido como se esperaba que fuese. Más bien tuvimos, en mi opinión, el mejor arranque de carrera de lo que va de la temporada 2020, con unas primeras vueltas en las que una ligera llovizna marcó la pauta y en donde pues se vieron adelantamientos bastante sorpresivos y se vieron avances bastante sorpresivos también, como lo fue por ejemplo el avance de Carlos Sainz que aprovechando la buena temperatura que tiene de cierta forma los neumáticos blandos, considerando que tienen mucho más grip en menor tiempo que los neumáticos medios, tuvo un avance muy fructífero, llegando a ponerse en la segunda vuelta en primera posición, algo bastante destacable considerando el coche que tiene y pues considerando las condiciones como estaban. Asimismo también podemos narrar aquella increíble largada que tuvo Kimi Raikkonen, que a sus 41 años y con un Alfa Romeo hizo una escalada de la posición 16 a la posición 6 en la segunda vuelta, en la que en la recta principal ya se encontraba superando al Ferrari de Charles Leclerc, que estaba teniendo inconvenientes con sus neumáticos medios. Pues una carrera que en principio se consideraba que por lo muy ondulada que era y por las bastantes curvas y lo bastante trabado que es su circuito en cuanto al sector medio, de pronto y no iba a haber zonas de sobrepaso o muchas zonas de sobrepaso, pero sin embargo la recta principal bastó, hasta incluso se hubieron sobrepasos mucho antes de llegar a la curva 1, como que con el DRS y pues con la velocidad punta de los coches estaba viendo la sensación óptima de que se podía utilizar esa recta principal para realizar un sobrepaso sin ningún inconveniente. Bueno, pues es la victoria número 92 de Lewis Hamilton, un Lewis Hamilton que desde que debutó en el año 2007 ha demostrado ser uno de los talentos prodigios de la pasada década y bueno, de la que estamos finalizando en este 2020. 92 victorias que bueno, lo van a colocar sin duda entre los mejores de la historia. Tal vez, en mi muy humilde opinión y en la de muchos otros, no sea el mejor de la historia por unas que otras cosas que siempre serán discutibles, pero sin duda que en cuanto a resultados va a ser el mejor de la historia y va a tener un margen de alcance para ese récord muy alto y que de todo corazón aspiro que el próximo que tenga que acercarse a su récord se demore un poquito más de lo que él se ha demorado, porque, bueno, si bien es cierto, cuando Schumacher llegó a sus 91 victorias por aquel ya lejano 2006, muchos pensamos en que de pronto iba a ser una cifra imbatible, pero sin embargo llegó este Super Mercedes con una combinación muy letal con Lewis Hamilton, que tenemos que aceptar que aquí tiene que haber un conjunto muy bueno para que las situaciones se den como se dieron, y pues Lewis Hamilton tiene para ampliar mucho más este margen, por lo menos en el año que viene, y si es que Mercedes sigue haciendo las cosas también como los está haciendo, pues dejará una cifra bastante difícil de batir. Y que si es que el próximo que viene, como les comenté anteriormente, llega a esta cifra, tendría que volver a ver otro super equipo que tenga una tremenda hegemonía y tremenda ventaja como lo ha estado teniendo en esta era híbrida Mercedes, y obviamente sería una situación que en mi opinión no sería conveniente y que nos volvería a generar estas temporadas un poco monótonas y aburridas como lo estamos teniendo ahora, ¿no? Un Lewis Hamilton que en los primeros compases de la carrera tuvo inconvenientes cuando cayó la lluvia. Esto debido a que, bueno, por sus neumáticos medios, los que estaban con neumáticos blandos de cierta forma estaban un poco más aventajados al respecto, y hasta incluso Bottas se le coló y se le pudo poner en primera posición. Pero sin embargo, con el transcurrir de las vueltas, Bottas estaba manteniendo un buen ritmo, pero sin embargo después de la vuelta 15 no sabemos realmente si fue alguna falta de ritmo del piloto finlandés o realmente se degradaron mucho sus neumáticos y Hamilton tuvo una mejor gestión de los mismos en las vueltas anteriores, y pues llegó la vuelta 15 y a partir de ella empezó a descontarle distancias al piloto finlandés hasta que llegó el momento en el que lo superó.
lo superó a carta cabal sin ningún tipo de inconveniente y le empezó a sacar mucho más ventaja. Y hasta aquí llegó la aventura de Valtteri Bottas, en las que de cierta forma nos ilusionó un poco en que iba a mostrar un poco más de competitividad y un poco más de ventaja, considerando que en todas las prácticas libres y en la Q1 y Q2 estaba siendo mucho más rápido que Hamilton. Hamilton dio la estocada final en la Q3 y en la carrera, que al fin y al cabo es lo que importa en la Fórmula 1, ¿no? Lewis Hamilton con su victoria número 92 y bueno, sin duda tiene para ampliar mucho más. Es un gran piloto, como les repito, va a ser uno de los mejores de la historia. Y bueno, esperemos a que por lo menos en la próxima temporada o con el nuevo cambio de reglamento que se viene en el año 2022 las cosas se equiparen un poco más para que haya más que todo un poco más de competencia y no tanta monotonía. Que haya otro equipo que le plante cara a Mercedes y que la competencia sea un poco más fuerte, o tal vez un poco más entretenida, como lo fue en el año 2016, en donde Nico Rosberg fue un digno competidor y un digno compañero de equipo de Hamilton, y en 2017 y 2018, en donde la cosa estaba un poco más pareja con Ferrari y era una temporada mucho más entretenida. Pues en segundo lugar tenemos a un Valtteri Bottas bastante, ¿qué se puede decir? Éramos muy optimistas con respecto a lo que estaba haciendo en las prácticas libres. También demostró algo más en los primeros compases de la carrera al rebasar a Hamilton y al tener por lo menos hasta la vuelta 15 un margen bastante bueno, pero el piloto finlandés se fue poco a poco desdibujando. Al final acabó con una degradación excesiva en sus neumáticos. Al momento de hacer el cambio de neumáticos para el stint final de la carrera, él le comentó a su equipo que le pusieran los neumáticos blandos, a lo que Mercedes hizo caso omiso y le pusieron los neumáticos duros. Muchas personas de pronto critican esta decisión, tal vez pensando en que Mercedes no trata de favorecer a Bottas, o que tal vez tomaron una decisión en pro de proteger tal vez la avanzada del finlandés contra el piloto británico, en este caso Lewis Hamilton. Pero sin duda Mercedes tuvo razón en lo que hizo. El no ponerle los neumáticos blandos y ponerle los neumáticos duros fue sin duda la mejor decisión, considerando que los neumáticos blandos no estaban teniendo el rendimiento que deberían haber tenido. Pirelli estipulaba una ventaja de 6 décimas, por lo menos, entre el compuesto blando y el compuesto medio, que francamente no hubo tal ventaja. El neumático blando no funcionó en ningún compás de la carrera, más bien tenía su pico óptimo de rendimiento en las primeras 3 vueltas y en el resto estaba muy a la par de un neumático medio desgastado ya. Entonces, de cierta forma salvaron los muebles un poco con Bottas, porque si es que le ponían el neumático blando al final era muy probable que Verstappen lo iba a alcanzar. Tenemos en tercera posición pues al piloto holandés Max Verstappen, de una carrera en mi opinión bastante modesta. Es el habitual en el podio, pero bueno, en los primeros compases de carrera él también contaba con el neumático blando, y sin embargo Carlos Sainz fue mucho más contundente en esos primeros giros con pista mojada. Tuvo su incidente con Checo Pérez, un incidente totalmente de carrera, tal vez es un poco cuestionable, ya que generalmente cuando hay este tipo de incidentes o cuando algún piloto trata de rebasar a Max Verstappen, o hay toque o hay un rebase bastante ajustado. Y de cierta forma las cosas sucedieron así. Pero bueno, los comisarios lo calificaron como un toque de carrera y pues se quedó en esas, perjudicando obviamente al piloto mexicano y también en la avanzada un poco de Max Verstappen, que tuvo que defenderse de Carlos Sainz y también estuvo defendiéndose bastante de Leclerc y de Lando Norris en los primeros compases de carrera. Sin embargo, se puso en cuarta posición y pues ya con el pasar de las vueltas en las que la lluvia cesaba, porque dejó de llover a partir de la vuelta 4 más o menos, las cosas empezaron a ponerse en su lugar de nuevo. La gente que tenía los neumáticos medios empezó a tener la temperatura que necesitaba y pues se notaban las obvias ventajas, empezaron a rebasar a los coches con neumático blando. En cuarta posición tenemos a un increíble Charles Leclerc, un piloto que en mi opinión en esta temporada y en lo que va del año pasado, junto con Verstappen, junto con Hamilton y en mi opinión también junto con Ricciardo, son significativamente los 4 distintos que tenemos en esta categoría. Evidentemente el único que tiene las armas para demostrar algo más y para ser contundente es Lewis Hamilton, porque tiene este Mercedes que es un coche totalmente que roza la perfección. Sin embargo, Charles Leclerc tiene una Ferrari que no es del todo buena. Si bien es cierto, el equipo de Maranello está llevando ciertas actualizaciones
que están montando en los dos coches para que no haya polémica, porque muchas de las veces se comenta que solamente se las montan en Leclerc y es una situación que ha ocurrido en una sola carrera, si mal no recuerdo. Pero bueno, se nota claramente que Leclerc va por encima de lo que es este SF1000 y hace este tipo de cosas. Hay que destacar también que en clasificación pudo meterse en la Q3 clasificando con neumático medio, considerando que no tiene el coche más idóneo para hacerlo, pero sin embargo esto es un mérito grandísimo. Y pues en carrera perdió posiciones obviamente por la desventaja de goma que tenía al principio con los primeros compases de lluvia que estábamos teniendo, pero sin embargo luego las cosas empezaron a reordenarse y el piloto de Ferrari sacó la casta, salvó los muebles, hizo lo que tenía que hacer. También se discutió un poco al final que el por qué no le pusieron los neumáticos blandos, pero creo que es una situación en que todos los equipos ya tenían estudiado cómo iba más o menos yendo este neumático y vieron que no le estaba funcionando a nadie. Y le pusieron los neumáticos duros que a priori le garantizaban finalizar la carrera con un buen ritmo, pero no lo suficiente como para tratar de escalar y alcanzar el tercer lugar de Max Verstappen. En quinta posición tenemos a un increíble Pierre Gasly que, vuelvo y repito, está mostrando un estado de forma tremendo en esta temporada con este Alfa Tauri que bueno, al menos en sus manos está demostrando también un gran nivel. Tuvo una carrera excelente, tuvo muy buenas batallas también, claramente discrepando totalmente con el rendimiento que está mostrando su compañero Daniel Viet. Pierre Gasly que está demostrando de qué está hecho y bueno, se está haciendo acreedor a que otros equipos le estén echando el ojo, como se está rumorando bastante que Renault está tal vez fijándose en él como un posible reemplazo de Esteban Ocon. Pero bueno, son situaciones que quedarán por verse en el transcurrir de los meses y en el transcurrir de lo que queda de temporada. Tenemos en sexto lugar a un Carlos Sainz de una increíble performance, al menos en las primeras vueltas. Mientras llovía, aprovechó muy bien los espacios. Mucho se dice que al momento de realizar la vuelta previa hizo un recalentamiento muy bueno de los neumáticos y pues prácticamente llegó a emocionar mucho el ponerse en primer lugar, superando a los dos Mercedes e incluso sacando un poco de ventaja en esas dos vueltas posteriores, que estamos hablando más o menos de la 4, 5, en donde ya las cosas empezaron a ponerse de nuevo en su lugar mientras los Mercedes calentaban ya las gomas medias, pero sin embargo Carlos Sainz lo hizo muy bien. Tuvo una largada increíble y bueno, después obviamente con el neumático blando no le estaba funcionando tanto a su McLaren como al McLaren de Norris y bueno, pues tuvo que continuar la carrera de la forma más idónea posible y al final alcanzó a ganarle la posición a Sergio Checo Pérez para poder adjudicarse esa sexta posición. En séptimo lugar tenemos al mexicano Checo Pérez que pues tuvo una destacadísima carrera, fue nombrado como el piloto del día y pues nos quedamos con esa espinita de poder ver qué es lo que podía haber hecho sin el accidente que tuvo con Max Verstappen. Lamentablemente tuvo un toque con él en la primera vuelta y pues de ahí llegó al final, se puso último, además de eso tuvo que entrar a boxes para cambiar neumáticos y pues sin tener ningún tipo de safety car ni nada que le pudiese acercar al resto de competidores, pues tuvo un ritmo increíble y pudo llegar a ese meritorio séptimo lugar. Estaba peleando por el quinto lugar, pero fue otro de los pilotos que tuvo el desacierto de poner los neumáticos blandos que no funcionaron al final y que más bien con su mucha degradación en la parte final de carrera fue presa de Pierre Gasly y de Carlos Sainz justo en la penúltima y en la última vuelta. Pero bueno, meritorio séptimo puesto para el piloto mexicano que a todas luces demuestra de qué está hecho, demuestra que es un muy buen carrerista, demuestra que es muy consistente y que es un serio candidato a considerar para algunos otros equipos que ya se han quedado sin pilotos y que están a la espera pues, de uno de los mejores que pueden haber en estos momentos, ¿no? Tenemos en octavo lugar un Esteban Ocon que también hizo una destacada carrera, quedó por delante de su gran compañero de equipo como lo es Daniel Ricciardo. Tuvo un stint más o menos de 50 vueltas con el neumático medio, demostrando que ese neumático estaba aguantando muchísimo. Y que bueno, si bien es cierto, todavía antes de su cambio tenía un muy buen ritmo, como también lo estaba teniendo Lewis Hamilton con ese neumático medio que demostraba muchas vueltas de buen ritmo, vuelvo y repito, pero sin embargo muchas de las veces han sucedido ocasiones en las que los neumáticos Pirelli sobre todo han tenido inconvenientes. Si bien es cierto han tenido buen ritmo, si es que se los conserva o se los sigue usando en demasiadas vueltas, a veces dan esos pinchazos que pueden ser peligrosos para los pilotos y pues de cierta forma
A Esteban Ocon le hicieron el cambio de gomas. Le hicieron el cambio de gomas por las gomas blandas, que al final demostraron que, bueno, no eran el neumático idóneo y el neumático necesario para el final de vueltas. Todos hubieran pensado que, bueno, con el stint largo que hizo Esteban Ocon al momento de hacer el recambio, pues iba a comer a los pilotos que tenía por delante. Pues obviamente el neumático blando en principio tendría que haber sido más rápido que el neumático medio, pero no fue así. Tuvo 2 vueltas de muy buen ritmo y después pues simplemente no pudo alcanzar a los rivales que tenía enfrente. En este caso hablando de Sainz y Gasly, que eran quienes estaban más cerca de él inmediatamente. Pero bueno, fue un muy buen resultado, quedando por delante de Daniel Ricciardo, mismo que tenemos en novena posición. Novena posición para el piloto australiano que, bueno, tuvo una carrera bastante moderada, considerando que venía de conseguir su primer podio para la escudería francesa en la carrera de Nürburgring hace 2 semanas. Un Daniel Ricciardo de una carrera muy normal, que bueno, consiguió con su novena posición algo más de puntos para el equipo Renault, que está en franca lucha con el equipo McLaren por tratar de ser el mejor del resto en esta temporada, y también con el equipo Racing Point. En 10º lugar tenemos a, bueno, pues al ya discutido y controvertido Sebastián Vettel, no tanto por lo que él comenta, sino más bien por su accionar en pista. El día domingo de carrera, pues en varios artículos en línea se ha podido observar que ha admitido que Charles Leclerc tiene un proceso de adaptación mucho mejor a esta Ferrari de lo que él está teniendo, y que, bueno, de cierta forma las distancias son obvias y que se está notando que él no está del todo acoplado y del todo a gusto con este coche en relación a su compañero el monegasco. Pudo conseguir una 10ª posición bastante modesta, bastante floja, si se puede decir, considerando que hay una mejora evidente en el Ferrari con las actualizaciones, pero sin embargo Sef no termina de cuajar buenas actuaciones con el equipo. Mucho se comenta de que sí, de que tiene un coche inferior, otros de que no, y bueno, sinceramente soy de las personas que cree que no tiene un coche inferior al coche de Charles Leclerc. Esto es situación de puro ritmo, en la que claramente ese déficit que tiene con los coches muy sobrevirantes le está pasando una factura tremenda, y que para ser un 4 veces campeón del mundo tiene que sacar las garras, porque el piloto tiene que tener ese talento de poder adaptarse al coche que tiene. Si bien es cierto, hay coches mejores que otros, pero es virtud de un gran piloto poder sacar el jugo del coche que tienes. Y bueno, pues no puede ser que un 4 veces campeón del mundo tenga tantos problemas con un coche sobrevirante. Es algo penoso ver a Sef en el 10º lugar, y es algo todavía mucho más penoso ver todo lo que por parte de Matteo Binotto se dice, con un piloto que no valdría ser ingrato por parte de la escudería italiana, ya que Sebastián Vettel ha tenido sus errores, pero también ha dado mucho por la escudería Ferrari y ha sido bastante condescendiente con la misma, cuando ha tenido coches malos, como por ejemplo lo fue el coche del 2015, el coche del 2016, en donde mucho se le criticaba a Ferrari por la eficiencia del coche, pero sin embargo Sebastián Vettel siempre los defendía. Y ahora no puede ser que venga un alto directivo de la escudería del Cabalino Rampante y trate constantemente de desacreditar a uno de los pilotos con los que la escudería debería tal vez guardar mucho más respeto. Y bueno, pues tenemos en 11º lugar a un Kimi Raikkonen increíble. Un Kimi Raikkonen que con sus 41 años demuestra que aún conserva ese tremendo talento con el que brilló en la década de los 2000, con el que consiguió su primer título con Ferrari y a la postre el último título que tiene el equipo del Cabalino Rampante. Un Kimi Raikkonen que tuvo una destacadísima arrancada, demostrando que es muy buen piloto y demostrando que la experiencia es algo que vale mucho, que cuesta hacerla y que los años no pasan en vano. Se puede notar claramente en la cámara on board, les invito a verla, por cierto, que es interesantísimo lo que hizo Kimi Raikkonen con su largada desde la 16ª posición. Se puede notar claramente cómo los cambios los realiza en mucho menos tiempo de lo que habitualmente se hace, porque obviamente los pilotos tienen en su volante un indicador LED que les está indicando valga la redundancia, se les está indicando las revoluciones. Él hace esos cambios de marcha en mucho menos tiempo, obviamente generando menor torque, pero mucha más tracción en las condiciones de pista mojada. Y es una situación que, bueno, solamente los pilotos experimentados pueden notar y pueden hacer. Se nota claramente cómo prefiere salir de las curvas en marchas mucho más altas que las habituales, porque tu carro va a patinar mucho más y tú tratas de hacer una salida de curva en segunda, tercera, que lo haces en cuarta, en quinta, respectivamente. Y saca mucha ventaja. Estaba rebasando coches, de acuerdo a lo que se ve en la cámara on board, como parados, curva tras curva, hasta que llegó a la recta principal,
En la primera vuelta ya estaba en séptimo lugar y en la recta principal, agarrando el rebufo de Verstappen y después el de Leclerc, se logró poner en sexta posición. Fue increíble lo que hizo el piloto finlandés y sobre todo porque siempre estuvo luchando en puntos con un coche que claramente no tiene nada que ver como para pelear los puntos. Tiene un Alfa Romeo muy malo, que a eso sumado al pésimo motor Ferrari con el que cuenta. Kimi Raikkonen es a todas luces un piloto muy destacado hoy en día a pesar de su edad, y se entiende perfectamente las decisiones de Alfa Romeo de considerar a su albedrío el renovar o no renovar con Alfa Romeo. Sin duda Kimi es un increíble aporte para la escudería y pues valdría la pena todavía continuar teniéndolo un año más en la máxima categoría, además de considerar que es un personaje que cae muy bien a todo el mundo de la Fórmula 1. Y pues tenemos en decimosegunda posición a un Alexander Albon que de nuevo decepciona, que se encuentra claramente en la cuerda floja con el equipo Red Bull. El discurso del equipo Red Bull con respecto a él está cambiando cada vez más, ya no hay el mismo apoyo que había antes y ahora sí cada vez está condicionando más, que tiene muchas menos carreras, para poder ratificar la continuidad de su asiento. Y bueno, en mi muy humilde opinión creo que Alexander Albon hasta aquí llegaría con el equipo Red Bull, por lo menos en este año 2020, y que el próximo año vamos a ver algún otro competidor en la escudería de las bebidas energéticas. Esperemos, bueno, pues que sea o Checo Pérez o Nico Hülkenberg como se está estipulando, y pues que cualquiera de ellos pudiera dar un poco más de condimento a esta máxima categoría y sin duda más competencia a Max Verstappen, que claramente es mucha la diferencia que tiene con el piloto tailandés y es algo bastante inexplicable de cierta forma. Y bueno, eso con respecto a lo que tenemos de este Gran Premio de Portimao, un gran premio que en mi opinión debería considerarse para las siguientes temporadas de Fórmula 1 y que no sea simplemente un circuito emergente que entró por este asunto de la pandemia. Tuvo también un podio muy bonito, que es algo de destacar, un podio bastante modernista y bastante elegante, y que tuvo bastantes compases de carrera interesantes que deberían considerarse, como vuelvo y repito, para una siguiente temporada. Y bien, eso es todo, amigos, con respecto al resumen de este Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao. Por favor, si tienen algún comentario, alguna inquietud o alguna opinión, me la hacen saber en el buzón de comentarios. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse para más resúmenes de las posteriores carreras que vamos a tener. Y bueno, conmigo nos veremos en el siguiente fin de semana, que es en el Gran Premio de Imola, aquel Gran Premio de Imola que no se corría desde el año 2006, en el que ganó Michael Schumacher ahí, y pues que ha tenido una variante con respecto a la chicane que había antes de la recta principal, y que nos va a dar una recta mucho más amplia y más larga, y que considerando que ahora tenemos DRS, pues ya no va a ser de pronto ese circuito procesión que era una de las cosas que más se le criticaba antes. Es un circuito de mucha historia y era un circuito, en mi opinión, de los más queridos en la Fórmula 1, pero sin embargo tenía ese pequeño déficit en el que la falta de rebases lo hacía un poquito aburrido. Pero sin embargo, bueno, ahora con esta variante nueva esperemos que las cosas cambien y pues bienvenida sea de nuevo el circuito de Imola al calendario de Fórmula 1. Hasta la próxima, amigos, y nos vemos en el siguiente resumen el próximo domingo.